¿Puede un solo ataque destruir toda la economía y la defensa del sur de Ucrania? Tras los últimos bombardeos, la respuesta parece inquietantemente afirmativa. En menos de un mes, Rusia destruyó los puentes más estratégicos de la región de Odesa. Dos infraestructuras clave, una ferroviaria y otra vial, han sido convertidas en ruinas. El resultado, el sur de Odesa, ha quedado físicamente aislado del resto del país, partido en dos por el río Dniester y su extenso estuario. Esta no es solo una frontera geográfica, es una barrera que separa a ciudades como Izmail, Reni y Kilija, junto con todos los puertos del Danubio, de la Ucrania continental. Por estos puentes llegaba el 60% de todo el combustible nacional. Ahora, el flujo vital de gasolina y diésel se ha detenido de golpe. En cuestión de horas, han surgido colas interminables y pánico en las gasolineras. El transporte de mercancías se ha vuelto caótico, y la logística, esencial tanto para la economía como para el ejército, está colapsando. El precio de cada litro de combustible se dispara. Si se subestima la magnitud de este hecho, Ucrania podría enfrentar una crisis nacional de combustible sin precedentes y perder el control sobre regiones estratégicas del sur. El ataque a estos puentes no es un acto aislado, sino el primer paso para convertir una línea en el mapa en una barrera infranqueable. Ahora, veamos cómo la destrucción de estas infraestructuras transforma por completo la realidad de la región y sella el destino de millones de personas al sur del Dniester. ¿Por qué estos dos puentes eran la arteria vital de Ucrania? La región de Odesa está dividida de manera natural por el ancho río Dniester y el Limán, una enorme laguna costera que actúa como barrera infranqueable. Esta frontera acuática separa la zona norte y central, donde se encuentra la ciudad de Odesa, de la región sur, que alberga las ciudades clave de Izmail, Reni y Kilija, junto a los puertos del Danubio. La conexión entre estas dos mitades dependía históricamente de solo dos pasos principales: el puente ferroviario situado en Satoka, junto al Mar Negro, y el puente de carretera en Mayaki, sobre la ruta Odesa-Reni. Fuera de estos, existen muy pocos cruces utilizables, y ninguno de ellos está preparado para soportar el tráfico pesado o grandes volúmenes logísticos. El 14 de diciembre, el puente ferroviario de Satoka fue atacado con decenas de bombas planeadoras y drones, quedando inutilizado para trenes tanto de carga como de pasajeros. 10 días después, el 25 de diciembre, el puente de carretera en Mayaki sufrió un bombardeo masivo con drones y misiles, incluido un misil de racimo Iskander, que dejó cráteres de varios metros de ancho en el asfalto. Ambos puentes quedaron fuera de servicio para cualquier vehículo pesado. El resultado fue inmediato. La región sur, con Izmail, Reni y Kilija, quedó virtualmente desconectada de la Ucrania central. Los únicos accesos restantes son rutas secundarias, con capacidad limitada y distancias mucho mayores, lo que complica la llegada de suministros, personal y combustible a una zona estratégica para la defensa y la economía nacional. Esta fragmentación física no es solo un daño incidental. Es una táctica precisa para aislar el sur del país, dificultando la logística militar y comprometiendo el abastecimiento de combustible y mercancías. La desinformación sobre la relevancia de estas infraestructuras críticas solo aumenta la vulnerabilidad de toda la nación. Ahora que entendemos el mapa y la gravedad de los ataques, es hora de analizar qué ocurre cuando las rutas alternativas simplemente no alcanzan para sostener la región. Veamos cómo el colapso de estos puentes afecta no solo al transporte, sino desencadena una crisis de combustible y pone a prueba toda la logística ucraniana. Un camión que solía recorrer 100 kilómetros ahora debe atravesar 900. Este no es solo un desvío, es un efecto dominó que sacude toda la economía de Ucrania. 6 de cada 10 litros de combustible llegaban a Ucrania a través de los puertos del sur. Con la destrucción de los puentes clave en la región de Odesa, esa arteria vital ha sido cortada. El flujo de gasolina y diésel hacia el corazón del país se ha reducido a un hilo, y la escasez se siente tanto en estaciones de servicio como en hospitales y servicios esenciales.
Las imágenes son contundentes. Colas que serpentean durante kilómetros en las estaciones de servicio de Odesa y Mykolaiv, mientras la población, sumida en la incertidumbre, corre a llenar sus depósitos. El pánico se convierte en rutina diaria. Al mismo tiempo, camiones y tráileres pesados, incapaces de cruzar los puentes dañados, quedan varados. La única opción son rutas alternativas que triplican las distancias y multiplican por 3 los costos logísticos. Antes, un trayecto desde la frontera rumana hasta Odesa tomaba apenas 5 horas. Ahora, el mismo viaje exige 15, forzando a los transportistas a rodear todo el occidente de Ucrania. El resultado es una presión imposible de manejar para las infraestructuras occidentales, que nunca estuvieron concebidas para absorber semejante flujo. Los pasos fronterizos se ven colapsados. Filas de camiones y automóviles se extienden más allá del horizonte, mientras la policía intenta controlar la creciente tensión entre los conductores frustrados. La logística nacional está desbordada. El transporte pesado simplemente no puede llegar donde se necesita. Los almacenes empiezan a vaciarse. En las áreas más afectadas, incluso alimentos y medicamentos escasean. Cada litro de combustible es disputado, y los precios en las gasolineras suben día tras día. La inflación no tarda en encarecer todos los productos básicos, desde el pan hasta el gas para cocinar. El golpe no es solo económico. La moral de la población se desploma. Los ciudadanos, al ver largas filas y precios inalcanzables, pierden confianza en la capacidad del Estado para proteger lo fundamental. Los negocios cierran o reducen sus operaciones. Las cadenas logísticas de las Fuerzas Armadas también se ven amenazadas. Cada día sin combustible pone en riesgo la defensa de todo el sur. Así, con cada jornada de crisis, la capacidad de respuesta tanto económica como social de Ucrania se erosiona. El efecto dominó continúa, y lo que empezó como una ofensiva contra 2 puentes se transforma en una crisis nacional de suministros, precios e incluso cohesión social. Pero el combustible es solo el comienzo. La verdadera batalla se libra ahora en el terreno estratégico, donde cada litro y cada kilómetro cuentan. Veamos cómo este colapso afecta el equilibrio militar y la seguridad nacional. ¿Y si la verdadera meta no era solo dañar la infraestructura, sino dejar totalmente indefenso al ejército ucraniano en el sur? El ataque no se ha limitado a destruir 2 puentes cruciales. De manera sistemática, se han anulado líneas férreas, depósitos de suministros y hasta instalaciones eléctricas clave. Cada golpe debilita un poco más la capacidad de respuesta y defensa. Las ciudades de Ismail, Reni y Kilia han quedado aisladas. Ya no existe una conexión segura por tierra. Solo quedan rutas improvisadas, largas y peligrosas, o la dependencia de vías marítimas expuestas y limitadas. El sur de la región funciona, en la práctica, como un enclave separado, completamente vulnerable. Enviar refuerzos o siquiera abastecer de combustible y municiones se ha vuelto casi imposible. El ejército, que antes podía confiar en su retaguardia, ahora depende de trayectos que triplican el tiempo y el riesgo. La logística ha colapsado. Lo que antes tardaba horas, ahora consume días y recursos extra. Esta situación refleja una preparación calculada para un futuro avance ruso. La amenaza de cortar a Ucrania del mar se está ejecutando con precisión quirúrgica, debilitando primero la logística y el suministro antes de cualquier ofensiva mayor. La población lo percibe. Crecen las filas en las gasolineras y la desesperación en las calles. La autoridad local pierde control. Las protestas civiles aumentan, los ánimos se tensan y la confianza en las soluciones temporales se erosiona cada día. La incapacidad de restablecer las rutas básicas no solo afecta al ejército, sino que mina la moral de toda la región. El riesgo es enorme. Si Ucrania no logra restaurar la conexión, podría perder de manera efectiva el control militar y territorial del sur, viendo cómo el aislamiento se convierte en una ocupación sin resistencia. Frente a este escenario crítico, ¿qué opciones reales tiene Ucrania para evitar la pérdida total del control? Veamos las alternativas y las lecciones emergentes de esta crisis.
¿Se puede realmente reconstruir una red vital con simples parches y caminos secundarios? Esa es la pregunta sobre la mesa para Odesa, tras la destrucción sistemática de sus dos puentes clave. Las autoridades, presionadas por la urgencia, intentan reparar los cruces usando placas metálicas, tapando agujeros enormes para permitir el paso de algunos autos y ambulancias. Pero los expertos advierten, estas soluciones son provisionales, incapaces de soportar el peso de camiones de carga o el flujo que antes sostenía la economía local. Mientras tanto, empiezan a surgir propuestas de rutas alternas que recuerdan al siglo XIX. Ferries privados y barcazas cruzando el estuario y el río Dniester. Sin embargo, estas alternativas están muy lejos de restaurar la capacidad logística de los puentes originales. El tránsito de mercancías, combustible y ayuda militar se ralentiza drásticamente, y el sur de Ucrania permanece cortado del resto del país. En paralelo, la coordinación internacional busca soluciones urgentes, acuerdos con Moldavia, desvío de rutas por cientos de kilómetros adicionales y esfuerzos para aumentar la capacidad en puntos fronterizos occidentales. Pero todo esto es insuficiente frente a la realidad devastadora. La logística previa es irrecuperable en el corto plazo. Los almacenes y depósitos, bombardeados, complican aún más la entrega de suministros críticos. Expertos alertan que, si no se reacciona con rapidez y creatividad, el colapso logístico podría volverse irreversible. El suministro de combustible ya muestra signos de agotamiento, y la presión sobre la población y las Fuerzas Armadas crece hora a hora. Innovar ya no es solo una opción, sino una necesidad para evitar que la división física se convierta en una fractura definitiva. El riesgo es claro. Cada día perdido acerca a la región a un punto de no retorno, sellando su aislamiento y debilitando a Ucrania en todos los frentes. La pregunta ya no es solo cómo responder, sino si aún queda tiempo y recursos para hacerlo de manera efectiva. Ahora, la pregunta crucial. ¿Qué podemos hacer y qué está por venir para Ucrania? Analicemos los escenarios posibles y cómo podría evolucionar esta crisis. ¿Podrá Ucrania evitar el colapso o ya es demasiado tarde? La situación en el sur del país ha llegado a un punto crítico. La destrucción sistemática de los dos puentes clave en la región de Odesa no es simplemente un golpe logístico. Es un ataque calculado a la columna vertebral de la defensa y la economía ucraniana. El sur, físicamente dividido por el Dniester y su limán, se ha transformado en un enclave aislado, donde millones de personas y toneladas de suministros quedan ahora en manos de rutas improvisadas y frágiles medidas temporales. No solo está en juego la movilidad. El abastecimiento de combustible para toda Ucrania dependía en gran parte de los puertos del Danubio, ahora prácticamente desconectados. Las colas kilométricas en las gasolineras y el pánico de la población reflejan hasta qué punto la crisis se siente en cada familia y en cada soldado. La moral de la sociedad y la capacidad de resistencia del ejército se ponen a prueba justo cuando la amenaza de perder la soberanía sobre el mar se vuelve más real que nunca. Esta no es una serie de ataques aislados. Es una estrategia deliberada. Aislar el sur, debilitar el flujo de recursos y condicionar la economía nacional hasta su límite. Cada día que pasa sin una solución definitiva aumenta el riesgo de que la región quede fuera del control central, acercando a Ucrania a una pérdida territorial significativa. La respuesta que se dé hoy puede definir no solo el futuro del sur, sino la soberanía de toda Ucrania. Ante este escenario, es más urgente que nunca exigir acciones coordinadas, planes a largo plazo y el apoyo internacional real. Porque si el enemigo logra aislar completamente el sur, el resto del país podría ser el siguiente objetivo. La pregunta permanece en el aire. ¿Es posible revertir esta situación o estamos presenciando el principio del fin para el control ucraniano en la costa? Ahora, exploremos qué opciones reales quedan para Ucrania y cómo puede responder a esta amenaza sin precedentes.